día, mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo anticiparse a las principales amenazas cibernéticas este 2024? Nuevamente tenemos la participación de Ángel Cruz, quien es ingeniero en sistemas computacionales y es especializado en tecnologías de la información. Asimismo, está certificado en temas de seguridad de la información, continuidad del negocio, gestión de vulnerabilidades, entre otros. Cuenta con experiencia como catedrático del nivel superior en áreas de TI, supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicio. Además, es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Recuerden que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas y al finalizar daremos un espacio para poder responderlas. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ángel, te cedo la palabra. Gracias, Miriam. ¿Qué tal? Buen día a todos. Un gusto tenerlos por aquí. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro webinar, cómo anticiparse a las principales amenazas cibernéticas en este 2024, ¿no? Que seguimos a muy buen tiempo para ir haciendo cambios dentro de la organización, implementando tal vez algunos controles o al menos enterándonos también de las últimas tendencias que tenemos de amenazas. Muy bien, algunos datos para poder comenzar. Justamente la desinformación que genera la IA, por ejemplo, los ciberataques, estas son dos de las amenazas más grandes que ve el Fondo Económico Mundial hoy en día, ¿no? De hecho, el Fondo Económico Mundial ve en general riesgos, no solamente de ciberseguridad, y el hecho de que estas dos estén dentro de las principales cinco, creo que es algo bastante grave, porque imagínense, podemos decir tal vez que desastres naturales está por ahí y IA está como que a la misma altura. Entonces es realmente una amenaza bastante fuerte. En 2023 hubo un aumento también del 50% de ataques de denegación de servicio. Esto enfocado sobre todo a capa 3 y 4, la parte de red y transporte que tenemos del modelo OSI. Esta tendencia se espera que continúe también durante este 2024. Hasta ahora parece que justamente vamos por ahí, porque cada vez también es mucho más factible que personas que tal vez no tienen también tanto conocimiento puedan ir implementando alguno de estos ataques de denegación de servicio. Y bueno, también los cambios que han habido, que van a haber todavía dentro de todo el mundo, estos cambios geopolíticos, también cobran cierta fuerza y hacen que empiecen a aparecer, por ejemplo, más hacktivistas, ¿no? Que igual vamos a platicar un poquito de ellos más adelante. Entonces, como ven, sí tenemos bastantes amenazas, algunas que se siguen manteniendo, algunas otras nuevas por temas de la actualidad. Un poquito de contexto general. Recuerden que estamos viendo sobre todo ciberamenazas y dentro de la parte de la ciberseguridad vamos a enfocarlo un poquito a la parte justo de la infraestructura, ¿no? Y cómo puede verse afectado por este tipo de amenazas la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad, ¿no? Que son las bases de la seguridad de la información que tenemos. Entonces vamos a enfocarnos en proteger todos estos activos, ¿no? Y sobre todo la información que tenemos, que hoy en día es uno de los activos más importantes que tenemos dentro de las organizaciones. Tenemos cinco principales amenazas, entonces. Tenemos privacidad de datos, el ransomware, la guerra cibernética, la falta de profesionales y también la inteligencia artificial y el machine learning como principales amenazas. Del ransomware es como un viejo conocido, ya hoy en día es, yo creo que conocido por todos y sigue estando muy latente dentro de todos los ámbitos. Ataca, por ejemplo, parte de instituciones financieras, parte de retail, parte de consultoría. Prácticamente nadie está como fuera del alcance de los ransomware. Y poco a poco se han ido especializando también aún más, con toda en la unión, digamos, de la inteligencia artificial, del machine learning, el hecho de que existan ya inteligencias que incluso puedan crear todo esto del malware, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, el malware as a service, ya como un servicio también bastante conocido. Entonces, los ransomware que son también más especializados hacia una víctima en específico, son también mucho más comunes, ¿no? Entonces, lo vamos a tener también bastante presente. Y la falta de profesionales es también uno que vamos a estar viendo y que también tenemos ya, digamos, un problema de raíz, se podría decir,
porque hay profesionales, pero a veces no con suficiente experiencia, a veces no hay gente preparada en los puestos, aunque sí lo existan. Entonces, es también un tema importante que, bueno, al final podría llegar a afectar a los otros temas que tenemos. Y vamos a empezar entonces a hablar un poquito más de la parte de privacidad de datos. La privacidad de datos también ha ido cobrando un poco más de fuerza cada vez, porque cada vez tenemos como más regulación en este ámbito, ¿no? Tenemos en México diferentes normas, ¿no? La Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, de sujetos obligados. Tenemos también la protección intelectual, ¿no? Que eso también ha estado bastante rato. Está, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que también muchas veces termina afectándonos. Entonces, la privacidad de datos sí o sí es importante. Y hoy en día, y sobre todo en 2024, va a estar mucho más latente los ataques que tengamos que afecten justamente la privacidad de los datos o, por ejemplo, también la parte de la integridad, ¿no? Entonces, no solo con confidencialidad nos quedamos, sino con muchos otros. Y esto nos va a afectar no solamente en el ámbito, digamos, de las organizaciones, no solo las grandes empresas, sino también a manera personal. También esto de la privacidad de datos está siendo también cada vez como que más vulnerado, ¿no? También tenemos, repito, nuevas amenazas, hay más gente detrás de nosotros, que podría parecer que no tenemos mucha información personal importante, pero simplemente nuestros datos bancarios son importantes. El hecho de nuestros hábitos comerciales, por ejemplo, también son otros datos que habitualmente nos llegan a robar. Y en México nos encontramos entre los 10 países con más casos de stalkerware en todo el mundo, según Kaspersky, ¿no? Es decir, tenemos malware especializado justamente en el estar robando información u obtener información de nosotros. Por lo cual entonces vemos que hay como que un puntito más fuerte para que nosotros nos preocupemos y tomemos justamente cartas en el asunto para proteger a esta privacidad de los datos, ¿no? Entonces, la protección de la información es de suma importancia y, repito, no solo para las empresas, sino para prácticamente todo. Recuerden que muchas veces ese eslabón como más débil terminamos siendo las personas. Por ejemplo, pueden usar ingeniería social para poder obtener datos de nosotros, de la empresa en la que trabajamos, etcétera. Puede ser una simple llamada de me comunica con la persona a cargo de la seguridad y nosotros inconscientemente pudiéramos llegar a dar, por ejemplo, el nombre, los horarios en los que está, quizás hasta su línea directa. Entonces, desde ahí, con simples preguntas, pueden ir vulnerando nuestra seguridad en cuanto a la privacidad de los datos. Y también otro punto muy importante, esta de las apps de chats que tienen spywares cada vez son más concurridas, ¿no? Podríamos pensar tal vez que, digamos, Telegram o WhatsApp son como que los más conocidos, tal vez por ahí Messenger con la parte de Facebook, pero realmente existen muchísimas apps en las que se permite el chat y en estas pues muchas veces ponemos también información sensible o inclusive pláticas que no sean tan sensibles, pero ya esa privacidad no existe dentro de esas, digamos, salas de chat, ¿no? Entonces, hay muchas otras aplicaciones, muchas veces utilizamos dentro de las organizaciones, también aplicaciones para poder comunicarnos, que terminan siendo no estas de las más conocidas y que, bueno, pueden estar vulneradas, ¿no? Entonces hay que tener precaución también con el uso de las aplicaciones que tenemos para que estas pues no sean vulneradas. Recuerden que aunque las descarguemos muchas veces del App Store, ¿no? O de la Play Store, estos también en ocasiones ya contienen estos spywares o inclusive, como no leemos muchas veces el uso de la información que le van a dar a nuestros datos, ese tratamiento, también terminamos aceptando que los datos no sean privados, ¿no? Entonces podemos tener diferentes puntos de vista con la privacidad de datos que puedan afectarnos y que hoy por hoy van a estar muy latentes durante todo el año y seguramente también en años venideros. La parte de la guerra cibernética que les comentaba, ¿no? Hoy en día y desde que han estado las guerras que prácticamente todo el tiempo hemos tenido algún conflicto, digamos, latente, siempre va a ser muy socorrido, digamos, por los atacantes el buscar también robos de información o afectaciones a través de ellas, ¿no? Es decir, va a haber agentes enfocados en robar información para poder justamente mejorar, digamos, uno de los dos bandos de esta guerra, ¿no?
Y luego en esto pueden pasar a traer a las organizaciones o igual a nosotros en el ámbito personal. Y esto, pues bueno, es uno de los más latentes que tenemos, sobre todo porque este año sabemos que hay muchos cambios a nivel mundial referente a política y que, bueno, puede estar también vinculada, ¿no? No es, digamos, de extrañarse que cosas como el hecho de que muchas personas dejaron de usar software ruso, por ejemplo, con esta guerra que ha habido con Rusia. Entonces, todas estas afectaciones al final están dentro de las amenazas más grandes que vamos a ir teniendo. Y repito, como este año hay muchos cambios también, por ejemplo en México también lo del cambio de gobierno, pues va a haber también mucha más afectación, ¿no? Entonces, todo ese ámbito político termina también siendo como fuente de amenazas para todas las organizaciones. El hecho de que se creen entonces armas cibernéticas y que obviamente son específicas para este tipo de robo de información, pues afectan también a la población, ¿no? Les digo, no es solamente, digamos, los partidos, los países que están, digamos, en guerra, sino todo en general, ¿no? Todo termina siendo afectado. Y estos conflictos internacionales, pues son justo los que ayudan a proliferar esta aparición de hacktivistas que comentábamos, ¿no? Luego por ahí ya hemos escuchado muchas veces los famosos Wikileaks y han habido muchas otras divulgación de información que han sido a raíz también de algún tipo de movimiento político o alguno similar, ¿no? Y no sé, no solamente con la parte de la guerra, sino con cualquier diferencia, digamos, que pudiera haber entre incluso mismas organizaciones. ¿Esto a qué va? Que realmente hoy tenemos prácticamente todo con as a service. Ya les comentaba yo un poquito lo del malware as a service, que ya también hoy ya está muy utilizado. Y también están los hackers as a service, ¿no? Entonces, toda esta gente que es contratada en específico para realizar un fin, ¿no? Así como luego vemos en las películas que contratan asaltantes o matones o algo parecido, y que bueno, incluso se ha llegado a ver en la vida real, tenemos lo mismo con respecto a los hackers. Se contrata algún hacker con un fin en específico y no es, digamos, para una tarea buena, ¿no? Entonces, todas estas diferencias, las guerras, son otro de esos puntos en los que deberíamos poner foco para poder proteger nuestras organizaciones. Y hablábamos también sobre la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Este tipo de tecnología que cada vez está como más ocurrida y hoy en día podríamos decir que está más de moda porque no es exactamente nuevo, pero hoy en día está como más de moda porque se ha puesto mucho más al alcance de las masas, que es justamente lo que hoy en día a nosotros nos está afectando. Y bueno, por ejemplo, Fortinet nos dice que cada vez más la IA, ¿no? Es justamente utilizada por los ciberdelincuentes para poder respaldar sus actividades maliciosas. Es decir, todas las herramientas sabemos que las podemos usar como para el bien o para el mal, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial está siendo muy socorrida, igual por muchas veces ciberdelincuentes que no tienen tanto conocimiento y terminan haciendo uso de este tipo de tecnologías. Y aunque en general las tecnologías como más conocidas teóricamente no permiten hacer, digamos, un mal uso de ellas, sabemos también que luego todas las personas queremos como saltarnos esos lineamientos, ¿no? Esas reglas, y terminamos entonces saltando, por ejemplo, el hecho de no utilizarlo para algo malo, ¿no? O inclusive los mismos ciberdelincuentes han ido creando como que sus propias plataformas para poder hacer uso de la inteligencia artificial para sus fines, ¿no? Aquí tenemos el caso justamente de WormGPT, que es, digamos, una especie de alegoría a ChatGPT justamente, y que nos ayuda entonces, bueno, a los ciberdelincuentes más bien, ayuda a incrementar qué es lo que pueden hacer, mejorar, por ejemplo, sus malwares, ¿no? Los virus que generan, los ransomware de los que hablábamos, la parte de la suplantación de identidad. Para todo esto puedan utilizarlo y ya sin esas limitaciones que habitualmente sí tienen, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Para usarlo, digamos, para otros fines. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo para toda la gente que está relacionada con seguridad de poder proteger justamente las amenazas, ¿no? Que al final estamos como que jugando entre fuego contra fuego, porque estamos utilizando inteligencia artificial y machine learning para poder identificar amenazas y al mismo tiempo estamos usando inteligencia artificial y machine learning para generar esas amenazas, ¿no? Entonces,
tenemos que ver, digamos, quién es mejor haciendo uso de este tipo de tecnologías para que, pues bueno, las herramientas de defensa o de ataque, pues sean mejores. Entonces, uno de esos ámbitos va a ser justamente esa generación de malwares que está proliferando cada vez mucho más. Al mismo tiempo, para el robo de información también está siendo utilizada. Recuerden que muchas de estas inteligencias lo que hacen es buscar, digamos, en Internet toda la información que nos dan. Entonces, puede ser utilizado para obtener ciertos datos también. Y un punto muy importante que también está creciendo cada vez más, porque se está sofisticando mucho más, es esto del deepfake, la suplantación de identidad, pero ya orientada no solamente pues a esto del phishing, que obviamente sigue también latente, ¿no? O sea, no hacerme pasar por alguien en un sitio web fraudulento o en un correo, sino realmente ya hacer esta imitación, por ejemplo, de voces, de caras, que tampoco es exactamente nuevo, pero se ha ido refinando muchísimo más. Por ejemplo, en el último trimestre, ¿no? Se empezó a poner mucho más de moda todo esto de las canciones generadas por inteligencia artificial y muchas de ellas suenan muy, muy parecidas, por ejemplo, a los artistas, ¿no? Entonces, sí, esto pueden hacerlo con artistas, pero también, por ejemplo, con el CEO de alguna organización, tal vez no con el CEO, con alguien que está encargado de seguridad o inclusive de alguna otra área, ¿no? Podemos ir ya haciendo esa emulación de la voz, de la imagen inclusive, ¿no? También estuvo por ahí de moda hace un tiempo el hecho de que ponían alguna foto y comenzaba a moverse, parecía que hablaba. Entonces, todo esto, repito, como lo podemos usar como tanto para el bien o para el mal, y se ha ido popularizando más, las masas están ya al alcance de ellos, ha hecho entonces que se proliferen muchísimo más los ataques y por ello los tenemos también bastante mencionados, ¿no? Entonces la gran mayoría, por ejemplo, de empresas que se dedican a seguridad, tienen el uso de la inteligencia artificial como un poquito top, no digamos en primer lugar, para poder hacerle frente a todas estas amenazas, ¿no? Y nuevamente, quienes más fácil podríamos caer, seríamos nosotros, tal vez, porque pues nosotros no tenemos como algún sensor o algo parecido para poder identificar, pues digamos esto del deepfake, ¿no? Entonces, hay que tener precaución, tener por ahí controles también que nos ayuden a identificar cuando algo de lo que nos solicitan es verídico o no. Sí. ¿Qué hacemos entonces en general contra muchas de estas amenazas que estamos viendo? ¿No? ¿Cómo podemos ir mejorando, contrarrestando todas ellas? ¿No? Que realmente hay muchísimas cosas por hacer y por lo mismo a veces es complicado, ¿no? Hay temas de presupuesto, inclusive de tiempo. O sea, tal vez no sé, quiero estudiar 10 cosas, pero no tengo tanto tiempo, no tengo ese presupuesto como mencionaba. O inclusive tal vez hoy en día todavía no hay algo tan fácil, no digamos como para aprender y que nos ayuda a resolverlo. De todos modos, tenemos entonces algunos consejos. Lo primero sería, por ejemplo, capacitar y concientizar. Esto jamás va a dejar de ser algo súper importante para las organizaciones para poder poner frente a todas estas amenazas que vemos, ¿no? Hay muchas de ellas que tal vez no se nos había cruzado que fueran utilizadas para realizar ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros preparados? Estando, digamos, un paso adelante, ¿no? Tratar de estar al menos un paso adelante o al menos a la par de estos, cibercriminales. Si ellos ya están utilizando inteligencia artificial, nosotros tenemos que utilizarla, ¿no? Si ellos están utilizando toda esta parte de la privacidad de datos, hay que poner controles nuevos para evitar que ellos puedan robarlo, ¿no? ¿Y cómo podemos saber entonces esto? Con la capacitación, ¿no? No hay de otra. Tenemos que aprender más, estudiar y obviamente también practicar, digamos, más, poner en práctica todos esos conocimientos. Hay que concientizar, porque ya mencionábamos, el eslabón más débil muchas veces termina siendo el elemento humano, ¿no? El recurso humano. Y entonces necesitamos que ellos también, aunque tal vez no sean, digamos, el core en el área de seguridad o algo parecido, pero también son parte de la seguridad, ¿no? Recordemos que la seguridad la hacemos todos y entonces ellos también deben saber que hoy en día ya existe, por ejemplo, la suplantación de identidad con voz, con imagen, ¿no? Entonces, todo esto hay que también transmitirlo, digamos, a toda la organización. Para ello, entonces, hay que implementar justamente programas de capacitación y concienciación continua, ¿sí? No es algo de una sola vez,
solo hay que cumplir solamente lo básico, lo que necesito para que la organización funcione, justamente es hacerle frente o ir ante lo que está ocurriendo. Por ejemplo, de los nuevos controles que tenemos en 27001, nos habla un poquito de eso, ¿no? De ir como un paso adelante de lo que va a suceder o de lo que creemos que va a suceder, ¿no? Entonces, sí conozco datos históricos, conozco lo actual y también me antepongo a lo que posiblemente se genere, ¿no? Entonces es un poquito también el giro de tuerca que hay que darle ahora a este tipo de controles, porque ya existía el estar al tanto, pero ahora es qué vamos a hacer con todo eso que conocemos ahora. Entonces, incluyamos a todos, sin importar la jerarquía, tal vez algunos con sí capacitación y concientización más específica, ¿no? Tal vez más, incluso técnica, se podría decir, y para otro grupo, tal vez algo no tan técnico, tan tedioso, ¿no? Un poquito más, tal vez gerencial, se podría decir, o ejecutivo, pero todos tenemos que formar parte de esto. Y bueno, el hecho de incluir nuevas tecnologías, como les mencionaba, todas las amenazas emergentes que vayamos escuchando. Hay que estar ahí al tanto luego de las noticias, ¿no? De todo lo que va surgiendo. También los controles existentes que tengamos en la organización y cómo poderlos ir mejorando, ¿no? Ese tema de mejora continua siempre, siempre va a estar presente. Vamos también a hacer análisis de impacto al negocio y también análisis de riesgos. Aunque estas actividades parezcan tal vez un poquito cotidianas para algunas organizaciones o tal vez algunas las ven como innecesarias, sí son muy importantes de hacer porque nos ayudan justo a identificar nuestros activos importantes, ¿no? Hablando justamente de infraestructura y, por ejemplo, de procesos. Entonces, conozco mi proceso importante, conozco mis activos importantes y sé entonces en dónde poner el foco, digamos, también el presupuesto o el tiempo para poder mejorar. Para eso nos ayuda muchísimo. Obviamente conozco mis riesgos y hay que gestionarlos. Hay que hacer todo el proceso, digamos, básico de hacer el análisis, de hacer justamente la evaluación, posteriormente el tratamiento, no dejarlos como al aire, ¿no? Y entonces tratar de reducir al máximo nuestros riesgos, ¿no? Parece como que esto ya lo sabemos o algo parecido, pero créanme, hay muchas organizaciones que esto ya lo dan como por sentado o simplemente también lo hacen por cumplimiento, ¿no? Nos ha tocado por ahí en algunos cursos también que nos preguntan, oye, ¿puedo hacer mi análisis de riesgo una vez cada 5 años? Pues digamos de que se puede, ¿no? Pero con esta sociedad tan cambiante que tenemos, con estas tecnologías emergentes, creo que 5 años es como una eternidad en cuanto a los cambios que pueden haber si yo no hago este tipo de análisis de manera un poquito más continua. Y bueno, como último punto de esto, trabajar con toda la infraestructura crítica que se tiene, que obviamente se ayuda con este mismo ejercicio a identificarlo y no dejar de fuera también la parte documental. No en ese aspecto, recuerden que nuestra documentación, las políticas, los lineamientos o inclusive normativa o leyes que pudieran darnos algún cliente, algún proveedor, alguna entidad regulatoria, todo esto también es importante, ¿no? Ese cumplimiento. Muchas veces este tipo de cumplimiento, por ejemplo, por alguna entidad regulatoria, justamente nos ayuda a normar o a prevenir las amenazas más puntuales que tenemos hoy en día. Entonces, a veces se podría decir que cumpliendo con esto, estamos mejorando también nuestra seguridad y obviamente anteponiéndonos a este tipo de amenazas que tenemos. Entonces, va a ser importante tomar en cuenta también estas revisiones. Además, podemos implementar distintos estándares, distintos controles, ¿no? Parte de esto último que mencionaba, porque ellos nos dan justamente esas bases, no esas guías que podemos tener. Aquí ahorita yo menciono 27001 o 27701, pero simplemente a modo de ejemplo, ¿no? 27001, nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, digamos el estándar por excelencia, internacional, usable para prácticamente todas las organizaciones, pequeñas, grandes, es escalable a procesos, etcétera. Entonces, bastante bueno y toda la familia que lo acompaña y que lo hace hacer mucho mejor es sumamente importante, ¿no? 27701 nos habla justamente de la privacidad de datos, ¿no? Nos da controles específicos para privacidad de datos, entonces puede ser una buena adición.
Y obviamente los que tenemos como 27.032 para ciberseguridad, 27.005 para los incidentes, cualquiera de la familia que nos pueda ayudar, va a ser una buena opción tomarlo, no solamente como buena práctica, sino tal vez sí certificarnos y estar teniendo entonces estas revisiones, ¿no? Que les digo, es como de suma importancia que nosotros sí estemos atentos o latentes a lo que está ocurriendo en nuestra organización y cuando sea necesario, mejorar o cambiar, poner más controles, quitar los que no me sirven, etcétera. Y les mencionaba algunos controles, como este de inteligencia de amenazas, que justamente nos piden estar al tanto de las últimas amenazas, saber qué está ocurriendo como en el entorno, si yo soy un banco, qué le ha pasado a otros bancos, si soy una escuela, qué le ha pasado a otras escuelas, etcétera. No estar muy, muy inmiscuido con todo lo que sucede para poder anteponerme a todas esas amenazas que tengamos. Entonces, implementar un sistema de gestión que pudiera ser este o alguna otra norma o alguna otra estándar también que pudiéramos tener va a ser muy importante. Nos da controles entonces ya específicos, ya nos ayuda a orientar ciertas áreas. También, aunque no lo crean, nos ha tocado a veces trabajar con organizaciones que no tienen completamente, digamos, protegida justamente su información en diferentes rubros. Algunas no hacen análisis de riesgos, algunas no protegen, por ejemplo, la parte con proveedores, inclusive algunas otras no toman importancia al recurso humano. Entonces, nuevamente, aunque pareciera que es muy razonable, muy lógico implementar controles en toda la organización, muchas veces no lo hacemos o los tenemos olvidados, ¿no? Hay documentación, tal vez políticas, que tienen 4 o 5 años sin actualizarse y no hay tampoco un plan de cambio o de revisión para poder actualizarla. No, pues ya tengo un plan y ese plan va a estar ahí latente por, no sé, otros 5 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tomar este tipo de estándares que sí puede ser como buena práctica, pero repito, es mucho mejor si los certificamos y estamos como que más al pendiente, los estamos auditando, es una muy buena opción. Y bueno, también podemos implementar entonces el de privacidad de datos. Ya les mencionaba también la parte de incidentes de seguridad. Podríamos implementar también algún otro como el de riesgos de 31.000, entrega de servicios 20.000. Hay realmente muchos estándares que nos pueden ayudar a irnos anteponiendo a las diferentes amenazas que tenemos. Mientras mejor gestionada esté la seguridad, va a ser mucho más difícil que alguna de estas amenazas o las nuevas que pudieran estar surgiendo, o recuerden que esto como que del ranking va cambiando un día a otro, pues bueno, alguna de estas amenazas pudieran tal vez afectarnos fácilmente, ¿no? Porque nadie queda completamente inmune, pero sí es a veces más, digamos, difícil si ya tenemos justamente esta revisión. ¿No? Entonces, estos comentarios creo que en general nos ayudan mucho a anteponernos a estas principales amenazas que tenemos, ¿no? Ya vemos la parte del estar tratando con la privacidad de datos e implementar, por ejemplo, un sistema de gestión que nos ayude justo a enfocarnos en privacidad de datos. Y, por ejemplo, 27.701 ayuda mucho al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si tenemos que cumplir con este reglamento, una buena opción es implementar 27.701, ¿no? El hecho de que existan ransomware nuevos, tener nueva tecnología, saber también utilizarla, ¿no? Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, en muchas ocasiones se escuchan, o esto va a hacer que muchos pierdan su trabajo, ¿no? Por ejemplo, o algo parecido. Pero realmente es al contrario, ¿no? Realmente tal vez va a haber más trabajo incluso para saber cómo utilizar esta inteligencia artificial, porque pues depende de lo que uno pregunte, ¿no? Entonces, hay que saber también utilizar estas tecnologías y ya veíamos que se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. La falta de personal capacitado que mencionábamos también se tiene que cubrir, ya sea con alguna capacitación interna, externa. Hay que buscar la manera de estar siempre actualizados con la información que tenemos. También la parte de las guerras cibernéticas, o que puede ser también, como mencionaba, dentro de las mismas organizaciones, no digamos de competencia, esta especie igual de guerra cibernética, pero entre empresas, va a estar latente y hay que hacerle frente de alguna forma. Entonces, tenemos que conocer cuáles son nuestras amenazas puntuales para mi tipo de organización y a partir de ahí poder hacerle frente.
¿no? Por eso mencionábamos justamente estos análisis de impacto al negocio o análisis de riesgos, que muchas veces también son parte de estos estándares como el de 27001. Entonces, estas son algunas de las amenazas que vamos a tener. Son las 5 principales que consideramos, ¿no? Y bueno, llegamos a nuestra sección de preguntas. Muchas gracias, Ángel, por compartir este conocimiento. Y pues ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y comenzamos con la pregunta de ¿cuáles son los beneficios de usar inteligencia artificial? Ok, con los beneficios, realmente, como una de las últimas frases que mencionaba, depende de cómo lo utilicemos. Porque si yo le pregunto nada más cuánto es 2 más 2, me va a servir solo para hacer una simple suma, pero también le puedo preguntar sobre mejores prácticas de seguridad y nos puede ayudar. Realmente en el ámbito de la seguridad va a ser muy bueno que lo utilicemos para la identificación sobre todo de amenazas. Esto de la identificación de comportamiento anómalo, por ejemplo, es algo que la inteligencia artificial y el machine learning nos ayudan mucho a realizar. Entonces, yo digamos como factor humano, no me doy cuenta que mis hábitos están cambiando. La inteligencia artificial me ayuda a identificarlos, por ejemplo, y empieza a tomar acciones en automático antes de que yo otra vez como factor humano me dé cuenta de que algo está sucediendo. Y sobre todo, imaginémoslo en organizaciones muy grandes donde no es tan fácil monitorear, digamos, con recurso humano toda la infraestructura que tendríamos, ¿no? Entonces, ahí la inteligencia artificial cobra mucha, mucha importancia. Ok, la siguiente pregunta es ¿cuál es la amenaza más grande desde tu punto de vista? Realmente creo que esa falta de conocimiento sí es como de lo más grave, porque siempre sigue existiendo, por ejemplo, esto del compadrazgo, ¿no? O la dedocracia. Entonces, el hecho de no tener gente capacitada, independientemente de si es por conocidos o no, va justamente a generar que yo no sepa contra qué atacar, ¿no? Digamos, a qué hacerle frente, y por lo tanto, estoy siendo víctima sin siquiera darme cuenta, ¿no? Entonces, igual esto último que mencionábamos de los análisis de riesgos, de hacer igual, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración. Esto que nos da información, nos da conocimiento, sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son las amenazas principales y entonces podemos hacerle frente. Pero desconocer todo esto sería como lo más grave que pudiera pasarnos a nosotros. Ok, ¿y cuál es la mejor certificación para comenzar con seguridad de la información? Si no tenemos tanta experiencia tal vez en la parte técnica, podríamos empezar con la parte de fundamentos de 27001. Justamente, como mencionaba, es un estándar bastante bueno a nivel general porque 27001 cubre muchísimos aspectos, ¿no? Cubre esta parte de la revisión de recursos humanos, la revisión, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? Ya sea con terceros o interno, la parte de proveedores, el recurso humano. Entonces, el empezar a conocer por ahí esa parte documental en un inicio es sumamente bueno, ¿no? Entonces, podemos comenzar por ahí y tal vez si ya tenemos más conocimiento, ya tal vez nos vamos más por el uso de herramientas y queremos certificar un poco de lo que conocemos, pues ya también podríamos irnos tal vez por Certified Ethical Hacker, que es también alguna de las que tenemos un poquito, luego como de entrada para la parte del hackeo. Entonces, va a depender un poquito tal vez de cuál es como nuestra orientación, ¿no? Hacia los diferentes puntos de seguridad, pero estas dos pueden ser bastante buenas para iniciar. Ok, también nos preguntan ¿qué medidas se deberían tomar para la empresa ante el ransomware? Ok, tenemos que tomar diferentes medidas porque hay que hacer la parte de la concientización para el recurso humano, ¿no? Ya recuerden que esto de abro un archivo malicioso que descargué de un sitio malicioso, pero no me di cuenta que era malicioso, puede ser uno de los puntos graves, ¿no? Entonces, esa parte de la concientización puede ser uno de los principales focos para que nosotros evitemos justamente que el ransomware llegue. Y en algún otro lado, con la parte más tecnológica, pues aunque parezca mentira, sí tener justamente un buen antivirus, tener un buen IDS, un IPS, tener entonces tecnología que nos ayuda a responder lo más pronto posible, ¿no? Hay mucha tecnología que nos ayuda a identificar
este comportamiento anómalo que decía, este equipo parece estar infectado y, por ejemplo, lo que hacen es quitarlo de la red, ya no puede comunicarse y evitamos, por ejemplo, la propagación, ¿no? Que muchas veces el ransomware eso hace. Está en un equipo y también busca propagarse a todos los demás para afectarnos muchísimo más, ¿no? Entonces, estos dos pueden ser unos buenos controles que podamos implementar. También nos preguntan si consideras que es seguro usar inteligencia artificial. Es seguro, digamos, siempre y cuando también no utilicemos pues esa información confidencial, ¿no? Por lo que mencionaba, muchas veces el mismo aplicativo nos dice que la información que pongamos puede ser utilizada con otros fines, ¿no? No solo como dentro de la aplicación. Y termina siendo, digamos, riesgoso porque, por ejemplo, con ChatGPT, digo, era, digamos, novedad y demás, todo el mundo lo estaba utilizando y al poquito tiempo hubo por ahí una filtración de datos, ¿no? Entonces, termina siendo como seguro o inseguro en cuanto a los datos que uno vaya a ingresar. Mientras no estemos utilizando nada, nada sensible, pues realmente no habrá seguramente uso malo de mi información, ¿no? Y bueno, por el otro lado también, el tratar de utilizarlo para estos temas de controles, de seguridad, etcétera, puede darnos muy buen resultado, como lo que ya mencionaba en alguna pregunta anterior, ¿no? El poder ayudarnos a identificar amenazas de manera mucho más precisa y rápida que lo que yo podría hacer como factor humano. Y asimismo les doy las gracias por habernos acompañado en un nuevo evento y pues sin más que decirles gracias y que tengan un excelente día.